Este pasado 25 de noviembre del 2016 falleció Fidel Castro, un hombre que tomó el poder el 1 de enero de 1959 y cuando lo dejó lo entregó en manos de su hermano Raúl Castro. Un hombre muy importante, quizás un hombre sobre el que tenemos que reflexionar. ¿Y quién mejor que para hacerlo que Mario Vargas Llosa, el escritor ganador del Premio Nobel de Literatura? Mario Vargas Llosa, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Sin duda un personaje importante, pero además enamoró a muchos intelectuales y escritores allá en los años 60, incluido a Mario Vargas Llosa, ¿no es así? Desde luego, el triunfo de la Revolución Cubana fue recibido con enorme entusiasmo, esperanza, y no solo en América Latina, y creo que mi generación sobre todo pues quedó fascinada, primero por la aventura que significó, digamos, la revolución. Parecía una novela decimonónica, había una dictadura, los jóvenes se echaban a la montaña, al principio era un grupo muy pequeño y luego a base de heroísmo pues derrotaban al tirano. Y sobre todo lo que era interesante en el caso de la Revolución Cubana es que no estaba hecha a través del Partido Comunista. Los líderes del 26 de julio, empezando por Fidel Castro, decían que no pensaban establecer de ninguna manera un régimen comunista, que traían la libertad, que habría elecciones libres, que se haría justicia social, desde luego, pero dentro de un clima de coexistencia en la diversidad. Todo eso fue mentira. Fidel Castro optó muy rápidamente por el modelo soviético, que le garantizaba la permanencia en el poder de manera indefinida, y optó por una política que ha sido pues desastrosa para Cuba, nacionalizaciones, colectivización. Resulta que Cuba es hoy día más pobre de lo que era cuando triunfó la revolución en fines del año 58, comienzos del 59. Tú tuviste un acercamiento con la Revolución Cubana, cuéntanos. Desde luego, porque en los primeros años pues parecía un modelo, digamos, que traería justicia, que acabaría con las enormes desigualdades que había en los países latinoamericanos. Además había hecho cosas en un principio que eran, digamos, muy positivas, convertir los cuarteles en escuelas, un programa de salud para que cubriera realmente al conjunto de la población. En fin, la orientación parecía una orientación perfectamente positiva. Y luego, poco a poco, vino el desencanto y al final, pues Cuba se convirtió en un pequeño país de estructura, de características puramente soviéticas, una dictadura intolerante, implacable con toda forma de disidencia o de crítica. Y los resultados están ahí, un país pobre, un país del que una buena parte de la población vive en el exilio, otra buena parte quisiera irse al exilio, y queda un país que ha perdido completamente todo ese extraordinario sex appeal que tuvo a lo largo de muchísimos años, ¿no? En tu caso personal, ¿cómo vino el desencanto? ¿Qué fue lo que te motivó en algún momento a decir, Fidel, esto no es correcto? Bueno, yo creo que mi primer, digamos, desencanto ocurre a mediados de los años 60, cuando se crean las SUMAP en Cuba. ¿Qué eran las SUMAP? La SUMAP era un título eufemístico, unidades movilizables de apoyo a la producción. En realidad eran campos de concentración donde se metieron mezclados enemigos de la revolución, disidentes, los llamaban los gusanos, homosexuales, jóvenes homosexuales y criminales comunes. A mí me impresionó mucho, sobre todo porque yo estaba vinculado a un grupo de pintores, de actores, escritores, poetas, que se llamaba El Puente, donde había gente joven, sobre todo chicos y chicas, y todos muy entusiastas con la revolución, convencidos además de que la revolución no solo iba a traer justicia social en el campo económico, sino también en el campo de las costumbres, en el campo de la moral. Efectivamente había muchos homosexuales entre ellos. Bueno, pues todos ellos, prácticamente todos, cayeron en estas redadas y hubo casos realmente trágicos, suicidios. Es la primera vez que yo me atreví a escribirle una carta a Fidel Castro diciéndole mi perplejidad, mi sorpresa. ¿Lo conocías personalmente? No lo conocía personalmente, no. Pero a raíz de esta carta privada recibí una invitación para tener una conversación con él, a la que asistimos unos 10 escritores más o menos
que seguramente habían manifestado, como yo, mucha sorpresa y actitudes críticas, ¿no?, por la cosa de la SUMAP. Y la única vez que tuve una reunión con él, que duró prácticamente 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Le gustaba hablar, ¿no? Era un No, monólogo. pero bueno, no aceptaba interlocutores, ¿no? Eran solo oyentes, ¿no? Él hablaba a él y uno escuchaba, y de pronto, pues en un pequeño resquicio del monólogo podía meter una pregunta. Era una fuerza de la naturaleza, era muy impresionante estar con el mito vivo, ¿no?, que era Fidel Castro todavía en esa época. Pero yo no quedé convencido, quedé impresionado, pero no convencido. Y desde entonces ya, digamos, mi entusiasmo fue decayendo, hasta que finalmente se produjo la ruptura cuando el caso Padilla, que seguramente recuerdas. Lo recuerdo, pero quizás nuestro Mira, era un público poeta importante en Cuba que prácticamente dejó la poesía para trabajar por la revolución. Llegó a ser viceministro de Comercio Exterior y trabajó, pues, en cuerpo y alma por la revolución. Y de pronto empezó a hacer críticas a la política cultural del régimen, no a la revolución, ni muchísimo menos. Y entonces hubo una especie de movilización contra él feroz en toda la prensa del régimen, que era la prensa que había en Cuba, y finalmente fue encarcelado. Nosotros hicimos una protesta, los que no conocíamos, sabíamos que él no podía ser de ninguna manera un enemigo de la revolución, y mucho menos un agente de la CIA, como fue acusado. Y entonces salió de los calabozos en un acto público horrible que recordaba los juicios de grotescos del Stalin, ¿no? Acusándose de ser agente de la CIA y acusándonos a todos los que lo habíamos defendido de ser agentes de la CIA. Fue algo tan absolutamente grotesco, lastimoso, que muchos intelectuales del mundo que habían apoyado la revolución, como Sartre, como Moravia, como Susan Sontag, que firmaron nuestro manifiesto de protestas. Y pues después se produjo una ruptura, y en mi caso, y creo que el de otros intelectuales también, una revalorización de la democracia, de la tolerancia frente a la crítica. Y además, para mí fue muy importante recuperar una especie de libertad que yo la sentía muy constreñida con el gran chantaje de que no había que dar armas al enemigo, ¿no es verdad? Entonces, si uno tenía críticas al socialismo, pues debía callárselas para que no las aprovechara la reacción, el imperialismo. Y esa es un poco mi historia, y creo que es la historia de muchísimos intelectuales que después de haber tenido la ilusión, la perdieron y vieron que realmente Cuba se convertía en una pequeña dictadura comunista, intolerante, de la que probablemente la gran mayoría de la población cubana estaba también desencantada como nosotros, sin poder expresarlo, ¿no? Como muchos escritores del boom, empezaste siendo un hombre de izquierda, un escritor de izquierda, te volviste un liberal con el tiempo, pero la gente no entiende qué es un liberal. ¿Qué es un liberal? Bueno, un liberal es un hombre que cree en la libertad, que piensa que la libertad es un valor fundamental en una sociedad democrática. Todas las grandes, digamos, transformaciones de la civilización se han hecho haciendo avanzar a la libertad, en el campo de las costumbres, en el campo de las ideas, en el campo de la cultura y fundamentalmente en el campo económico. El liberalismo existió en América Latina, pero era un liberalismo que fundamentalmente combatía a la iglesia, combatía la intolerancia religiosa, pero no tenía idea del liberalismo económico y de la importancia fundamental de que hubiera, pues, propiedad privada, que hubiera, digamos, un mercado donde se compitiera y fuera el público consumidor el que determinara el éxito o el fracaso de las empresas, lo que realmente ha traído prosperidad, desarrollo, modernidad a los países. Esa fue una batalla muy difícil todavía en los años 70, en los años 80, pero yo creo que al final la realidad ha ido empujando esas ideas, y aunque todavía la palabra liberalismo provoca mucho temor, hay otras razones para estar muy inquietos
con lo que puede ocurrir en el mundo. mundo. Hay un rechazo a la libertad y a la globalización en el mundo y vemos los avances de Marine Le Pen en Francia. Donald Trump ha sido electo presidente de los Estados Unidos. El triunfo del Brexit, ¿no? El Brexit en también Gran Bretaña. En el Reino Unido. ¿Te preocupa ese rechazo a ¿Cómo no? Es lo que Popper llamaba el llamado de la tribu, ¿no es verdad? El regreso hacia la tribu, a confinarse en lo conocido, en lo propio, y considerar a todo el que es distinto como el enemigo y como el causante de todo lo que anda mal en tu propio país. Una estupidez que realmente ha sido desmentida 1000 veces por la realidad, y una forma de nacionalismo que ha traído desgracias espantosas. Y lo que es increíble es que a pesar de todo ello, pues eso rebrote hoy en día, ¿no? Los populismos, de los que el nacionalismo es una hija predilecta, están allí y nos presentan, digamos, el desafío de un futuro sumamente incierto. En fin, yo espero que una vez más esas malas prácticas sean derrotadas, pero lo que es claro es que tenemos un futuro muy incierto, y sobre todo si el nuevo presidente de Estados Unidos trata de poner en práctica las políticas que ha prometido en su campaña. Creo que sería catastrófico para Estados Unidos, para América Latina y para el mundo entero, ¿no? Estamos viendo a muchos políticos y personajes de todo tipo decir: Fidel finalmente fue un hombre valiente que luchó en contra de la desigualdad y en contra del imperialismo. ¿Qué dirías tú? Pues es mentira, no es verdad. Las desigualdades en Cuba son hoy día gigantescas. Hay una nomenclatura privilegiada que come bien y que vive bien, y una inmensa mayoría que vive en la precariedad más absoluta. Y si no, ¿por qué miles, cientos de miles de cubanos tratan de irse del país arriesgando la muerte en el mar? Si fuera ese paraíso que ha derrotado a la desigualdad y que ha traído prosperidad para todo el mundo, ¿por qué se irían los cubanos como se van masivamente de la isla? Hoy día Cuba es más pobre de lo que era cuando triunfó la Revolución Cubana. En esa época había muchas desigualdades, había una dictadura muy corrompida como era la de Batista, pero la economía cubana era una economía muy próspera, era la tercera economía de América Latina. O sea, hoy día es una economía miserable, que vive en la precariedad, y donde el promedio de la población cubana vive en condiciones sumamente subdesarrolladas. Es el caso del grueso de la población. Hay una nomenclatura, como en todos los países comunistas, muy privilegiada, que realmente tiene acceso a la buena alimentación, que puede salir del país, pero esa es una minoría muy exigua, ¿no es verdad? Y por eso es que el régimen ya no es un modelo ni en Cuba ni fuera de Cuba para nadie, salvo para pequeñas minorías, grupúsculos recalcitrantes. Pero de hecho, pues Cuba ha quedado con Corea del Norte como el último modelo del comunismo extremo y radical, y no creo que nadie crea que ese es el modelo, ¿no? Porque sí, Fidel le entrega el poder a su hermano Raúl. Sí. Yo creo que la muerte de Fidel es el principio del fin de lo que significó la Revolución Cubana. Creo que en la práctica ya no existía esa revolución, ¿no? Pero el mito estaba allí todavía, y creo que con la muerte de Fidel comienza la muerte del mito también. Fidel dijo en el famoso juicio, después del asalto al cuartel Moncada: condenadme ahora, la historia me absolverá. Yo creo que la historia no lo va a absolver, que a la larga lo positivo y lo negativo, clarísimamente lo negativo va a prevalecer, y que probablemente pues en la historia de Cuba se verá estos 57 años de dictadura como una de las grandes manchas negras, ¿no?, de la historia del país. Mario Vargas Llosa, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, gracias también por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Visita las listas de reproducción. Suscríbete.